La música española, bueno, ya nos la ha descrito un poquito Esteban. Los Reyes Católicos efectivamente le dan mucha importancia a la música, tienen sus preferencias musicales, están desarrollando dos capillas musicales diferentes, porque no dejan de tener, a partir de ellos, no se deja de producir una presencia importante dentro de lo que es Europa en Flandes, en lo que son los territorios flamencos, y los Reyes Católicos y sus sucesores van a mantener dos capillas musicales diferentes, la propiamente española y también la flamenca. Un flamenco que evidentemente no tiene nada que ver con lo que hoy día llamamos la música flamenca. La música que se desarrolla en el entorno pues, de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, en fin, en definitiva, los territorios flamencos. El Renacimiento español es un renacimiento muy potente. Hay importantes críticos musicales que determinan que la mejor música que se produce durante el Renacimiento es la española, y concretamente un compositor muy importante, Tomás Luis de Victoria. No es el único, pero sí es el más importante. Un gran crítico musical actual que dirige uno de los coros más importantes que existe en el mundo, que es aquel que se llama The 16, los 16, Christopher Harrison, sostiene que el mejor compositor de todo el Renacimiento es Tomás Luis de Victoria, y lo dice sin que le tiemble la voz, lo dice con toda claridad. Otros compositores, pues Cristóbal de Morales, en la Catedral de Toledo, en el entorno de la Catedral de Toledo, Francisco Guerrero, en el entorno de la Catedral de Sevilla, porque no olviden ustedes que en este momento de la historia y todavía durante muchos siglos, los centros musicales se van a establecer en el entorno de las catedrales. Es decir, si todas las bellas artes, esto es importante que lo retengan ustedes, si todas las bellas artes están en deuda con la Iglesia, si esto es así, una de ellas está particularmente en deuda con la Iglesia, y es precisamente la música. La música, que se va a estar desarrollando prácticamente hasta el siglo XIX, no recibe, quizás el 18, 19, no, 18 digo bien, sí, hasta el siglo XIX, no va a recibir más mecenazgo de importancia que precisamente el de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia va a llevar a cabo la labor contraria a la que hoy día se le está atribuyendo. Se le atribuye una especie de secuestro de la cultura. La Iglesia hizo suya la cultura, la monopolizó y la utilizó para sí misma y nada más. Es exactamente lo contrario. La Iglesia salió en rescate de la cultura. Si no hubiera habido Iglesia, no estaríamos hoy en la edad moderna en la que nos hallamos. Nos hallaríamos probablemente en un periodo muy cercano a la Edad Media o al Renacimiento. La Iglesia no secuestró la cultura, la Iglesia salvó la cultura. Los monasterios salvaron la cultura, salvaron las bellas artes y particularmente la música. Menos, si quieren ustedes, la danza. La danza pues siempre se consideró pecaminosa en el entorno de la Iglesia, y es de las bellas artes, de las consideradas 7 bellas artes, pues precisamente 6 bellas artes, precisamente en la que menos atención puso la Iglesia. Pero sí puso mucha, en cambio, en lo que se refiere a la música. Miren, les voy a poner un breve vídeo de 3 minutos en el que vamos a hacer un repaso sobre lo que eran los instrumentos que se encontraron los españoles en América, para que vean cuál es la situación en la que se encuentra la música en América cuando llegan los españoles. No, solo voy a... solo voy a poner audio. No te preocupes, es solo audio. Y van a ver ustedes que la música en el siglo XV, que en el siglo XV se encuentran los españoles, está en un estadio que cabe definir como menos desarrollado que aquel que se encontraba la música faraónica en Egipto en el siglo XV a.C. Esto también nos da un poquito una idea de lo que los españoles se encontraron en América. Los españoles, cuando llegan a América, lo que se encuentran es, de nuevo, el neolítico. Es una situación de auténtico neolítico. Musicalmente hablando también, lo ha descrito muy bien Esteban, y van a ver ustedes que la situación se parece mucho a lo que ha descrito Esteban.
Los instrumentos de origen prehispánico se clasifican en dos grupos de acuerdo a la manera de ser tocados. De aliento, donde se incluyen los aerófonos que generan su sonido a partir del aire, y los de percusión, agrupando estos en membranófonos, cuyo sonido se origina por una membrana al percutir, soplar o frotar, y los ideófonos, que utilizan su propio cuerpo para vibrar y producir el sonido. Entre los instrumentos que se utilizaron en la época prehispánica y que se siguen utilizando en la actualidad en muchos pueblos son: en la categoría de membranófonos, el huehuetl, tambor cilíndrico que se usaba para generar una amplia variedad de sonidos acústicos, de los que Bernal Díaz del Castillo relata como sonidos producidos desde la cumbre del Templo Mayor, anunciando el ataque de los guerreros aztecas. Tambor yaqui, tambor de marco de parche doble que acompaña el sonido de las flautas y silbatos para las danzas ceremoniales de diversos pueblos del norte del país, como los yaquis y otros de origen precortesiano. En cuanto a la categoría de ideófonos se encuentran el ayotl, el cual era una concha de tortuga. Todavía puede encontrarse su uso en comunidades de Oaxaca. Los litófonos, instrumentos tallados en piedra con preciosos grabados. El teponaztle, instrumento hecho de tronco de madera ahuecado con dos lenguas que forman una H. Se tocaba con dos baquetas de punta de hule. El chicahuastli, bastón sonaja que suena al golpearlo directamente. El amechicahuastli era un raspador de hueso hecho a partir de un fémur humano y cuya caja de resonancia era un cráneo muchas veces perteneciente a un guerrero capturado. El axacaxtletl es una sonaja globular con mango. Tenábaris eran cascabeles hechos con capullos de mariposa, secos y atados en grupos, con piedritas en su interior. Se amarraban a los tobillos y muñecas de los danzantes. Coyoltin son cascabeles hechos con semillas de ayoyot. El tsilinili era un cascabel de metal. Timbales de barro, instrumentos con diversas formas que permiten una variedad tonal. En cuanto a la categoría de aerófonos, se encuentran el hompak, trompeta de la cual se han encontrado hechas con diversos materiales. El atecoli es una trompeta hecha con un caracol marino. Era un instrumento ceremonial y de batalla. Los silbatos zoomorfos estaban hechos de barro y fueron muy comunes para las ceremonias. El ejecaxiquitl era un silbato cuyo sonido no era melódico, sino que es una representación de la naturaleza, imitación del viento, rugidos de jaguares o lamentos humanos. Las flautas múltiples eran instrumentos politonales que requerían una gran habilidad artística de los músicos y alfareros de las culturas precolombinas. El tlapitzali era una flauta hecha de barro. Se registra que estas flautas acompañaban durante las festividades a los hombres cautivos en los últimos momentos de su vida antes de ser sacrificado. El acatlapitzali era una flauta hecha de carrizo. Es un reportaje de la web Renacimiento Gráfico. Todo lo he presentado, me parece que es de justicia hacerlo así. No crean ustedes que lo que nos encontramos tanto en México como en Perú es música como la entendemos hoy, a base de combinar una serie de notas musicales que crean una melodía. Es más bien un conjunto de sonidos que dan lugar, que permiten acompañar la danza de las personas y acompañar determinados eventos, como ha dicho muy bien Esteban, que son prácticamente los mismos que en el viejo mundo también, pues lo que son las bodas, lo que son las fiestas, lo que son los sacrificios rituales, etcétera, etcétera. Pero no se puede hablar propiamente de música, de una música según la entendemos hoy día, sino más bien una conjunción de sonidos que producen una determinada sensación. ¿Cómo se plasma esta música en América? Pues de ninguna manera. Es decir, en Europa, desde el año 1025, gracias a Guido de Arezzo, que ha sido también mencionado por Esteban, tenemos ya lo que se llaman las partituras, primero el tetragrama, luego el pentagrama con las 7 notas, el do, re, mi, fa, sol, la, si, es decir, para el siglo XI, en Europa, en el viejo mundo, somos capaces de plasmar en papel las músicas de manera que esas músicas queden ya para la eternidad y sean siempre reproducibles por personas que no necesariamente las han escuchado. Este proceso en América no existe. La única manera que existe de guardar una música, de conservar una música, es la enseñanza oral, es el traslado oral de una persona a otra. Es verdad que este traslado oral tenía lugar de una manera más o menos sistemática en unas escuelas que en México se llamaban Cuicacali, de Cuicatl, que significa canto, y Cali, que significa casa, casa del canto.
los aztecas, los mexicanos, tenían también establecidas dos figuras de cierta relevancia, de cierta importancia. El Apitzcatzin, que era el que enseñaba los cantos, el profesor de música, en definitiva, y el Epcoacuiltzin, que era el compositor mexicano. Los instrumentos, aquí se ha hecho una recopilación de instrumentos mexicanos. Los instrumentos peruanos se parecen mucho, lo cual no deja de llamar la atención, porque no conocemos que existiera ningún tipo de contacto entre la cultura mexicana, las culturas mesoamericanas, como se dicen al día de hoy, y las culturas peruanas. Son muchos los miles de kilómetros que separan a un pueblo de otro, y por lo tanto no deja de llamar la atención determinados parecidos que se producían entre un pueblo y otro. Los dos se hallaban prácticamente en la misma edad de la prehistoria o de la primera historia, de una manera muy similar. Por poner alguna diferenciación suficientemente característica, el canibalismo se practicaba entre los aztecas, pero no se practicaba entre los peruanos. Entre los peruanos se practicaban sacrificios rituales de gran crueldad. Por ejemplo, los incas eran enterrados en algunas ocasiones con cientos de niños que estaban vivos y que morían pues, en la tumba donde estaba enterrado el inca a base de pasar hambre, no sobre otra base, pero no se practicaba el canibalismo. No conocemos entre los peruanos, entre los incas, no conocemos la práctica del canibalismo. Sí la conocemos perfectamente entre los aztecas, que se estima que devoraron a 2 millones de personas en los 100 años que duró su imperio. Cuando llegan los españoles prácticamente llevan 100 años de imperio, y durante estos 100 años a un ritmo de unos 20.000 personas al año se producen 2 millones de casos de canibalismo entre los aztecas. El canibalismo se practicó por todas partes de América, también en el sur, lo practicaban por ejemplo los charrúas, que son los indios que están en la parte del Uruguay, pero no lo practicaban, que sepamos, los aztecas. Lengua en la que se produce esta música, porque es una música vocal, no es solamente una música instrumental, es principalmente vocal. Por lo tanto, necesita un instrumento, un instrumento lingüístico. Instrumento lingüístico que es a partes iguales el español, el latín y las lenguas indígenas, que formaron parte siempre de lo que es esta música española, y van a tener ustedes ocasión de verlo cuando les ponga los ejemplos que les voy a poner. También se hizo música en otras lenguas, minoritariamente, como es natural. Se hizo música en portugués, se hizo música en italiano, se hizo música en francés. No se hizo música en inglés. Es decir, hoy día vemos el dominio inmenso que existe del inglés a nivel mundial. Es la lengua franca del mundo, aquella que tenemos que hablar todos si queremos entendernos con personas que no hablan nuestra lengua. Esto no era así durante los años del Imperio Español, ni durante el siglo XVI, ni durante el XVII, ni durante el XVIII. El inglés era una lengua de muy poca importancia, que ni siquiera era la que hablaban todos en Inglaterra, con esto les digo todo, porque la aristocracia y la casa real, la familia real, hablaban francés, se entendían en francés. Luego vinieron dinastías alemanas que impusieron también el alemán al nivel de la aristocracia de la casa real, pero el inglés tardó mucho en hablarse de una manera generalizada y total en la propia Inglaterra. Y desde luego, si al día de hoy se habla inglés, no es porque sea el idioma de Inglaterra, sino porque es el idioma de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si los Estados Unidos no fueran la potencia que soy, el inglés no sería la lengua fundamental del mundo. Bueno, pues con esto yo creo que he hecho un rápido repaso a lo que quería contarles a ustedes, para que se hagan una idea del contexto en el que nace esto que damos en llamar la música virreinal, y a partir de este momento lo que voy a hacer para ustedes es presentarle 6 compositores españoles. Hay muchísimos más. He elegido 6 por una serie de singularidades: el primero que era mestizo, el primero que había nacido allí, tantas cosas, el primero del que se conoce su obra. Vamos a hacer un repaso y les voy a hacer una presentación de cada uno de estos compositores, y les voy a poner una pieza que va a durar en cada caso unos 3 minutos. Por lo tanto, nos quedan, si les parece a ustedes bien, unos 25 minutos de conferencia. Serán más o menos 10 de presentación, menos incluso, 18 de música. Pero sí me gustaría que escucharan las piezas completas, porque son piezas muy bonitas, realmente. Y yo creo que lo que tenemos que conseguir aquí
lo que yo me he marcado como objetivo aquí es que ustedes adquieran gusto por un producto que no conocen, que es la música virreinal española, no solo que la conozcan, sino también que adquieran un gusto por ella. Hernando Franco, 1532-1585, compositor renacentista, nacido en Galizuela, Badajoz, formado en la Catedral de Segovia, maestro de capilla de la Catedral de México. Maestro de capilla, esto es importante que yo les diga a ustedes lo que es de cada. Maestro de capilla es la pieza clave en la composición musical de estos siglos. Es el que se encarga de la composición y de la enseñanza musical en las catedrales. Cada catedral tiene un maestro de capilla, no tiene más que un maestro de capilla. Mozart, por ejemplo, se murió sin llegar a ser maestro de capilla de la Catedral de Viena, para que se hagan ustedes una idea. Pero sí lo había sido de otras iglesias. Cada iglesia, cada catedral tiene su maestro de capilla y su organista, que lo eligen el cabildo. El cabildo es el órgano de gobierno de cada iglesia. Por lo tanto, este señor del que estamos hablando, Hernando Franco, llegó a ser maestro de capilla de la Catedral de México, la más importante en estos momentos que existe en América. Por cierto, una catedral de México que es anterior a la que verían ustedes hoy si viajan a México. Es decir, esta catedral fastuosa, impresionante que existe hoy día en la Ciudad de México es la segunda catedral que los españoles construyeron allí. Previamente ya se había construido otra. Suyo es el Franco Codex, un conjunto de piezas musicales con 16 Magnificat, con 2 himnos a la Virgen en lengua náhuatl, por cierto, la lengua de los mexicanos. Saben ustedes que las lenguas americanas fueron también salvadas por los misioneros españoles. Sin la labor de los misioneros españoles, probablemente esas lenguas se habrían perdido. Los misioneros españoles misionaban, evangelizaban en la lengua de los nativos. Cuando recientemente el Papa ha declarado que la evangelización española habría sido más eficaz si se hubiera producido en la lengua de los nativos, pues lamentablemente Papa Francisco se equivocaba, porque la evangelización española se produjo en la lengua de los nativos. Cuando España abandona América, apenas un 20%, fíjense lo que les estoy diciendo, 1 de cada 5, apenas un 20% de los nativos es capaz de expresarse adecuadamente en español. Por el contrario, todos los misioneros estaban obligados a hablar la lengua de las tierras en las que misionaban, incluso recibiendo en aquellas universidades americanas, hasta 30 que abrió España, certificados de que dominaban la lengua en cuestión, sin los cuales no podían evangelizar. Esto es un tema que realmente también merece la pena de conocerse y merece la pena de divulgarse para que pues, se dejen de decir lugares comunes que no tienen ningún sentido. Bien, vamos a oír precisamente de este compositor que acabo de presentarles, Hernando Franco, la pieza Santa María Madre. Espero que les guste. ¿Está bien el sonido?
Santa María Madre Hernando Franco interpretó la agrupación Música que dirigía Enzo Gieco. Bueno, han visto ustedes la belleza de la pieza, es una maravilla, realmente le llena a uno el escucharla, y habrán observado que se produce una mezcla de lenguas. Está escrito, está cantado al mismo tiempo en español y en náhuatl. Esto fue una constante de la música virreinal española. Les presento un personaje excepcional, Juan Pérez de Bocanegra, que sin embargo solo escribió, que sepamos, una única pieza musical, que al día de hoy es emblemática en América. Juan Pérez de Bocanegra nace hacia el año 1560, muere en el 1645, tuvo una larga vida, 85 años, sacerdote, lingüista, músico. Tras enseñar latín en la Universidad de San Marcos de Lima, una de las 30 universidades que crea España en América, Portugal no creó ninguna. Cuando finalmente los ingleses se deciden a crear Harvard, España ya ha creado 15, se traslada a Cuzco, en cuya catedral será cantante, corrector de libros corales, canónigo magistral y examinador general de lenguas nativas, quechua y aymara. Examinador a los misioneros, no examinaba a los indios de lengua, examinaba a los españoles de estas lenguas para certificar que efectivamente las conocía. Como párroco de la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, es él quien encarga a Luis de Riaño los frescos de la iglesia, conocida hoy como la Capilla Sixtina de América. Una verdadera joya. Búsquenla ustedes en la red porque es una joya esta iglesia. Con inscripciones en quechua, aymara, puquina, español y latín. Manda construir para ella 2 órganos que son los más antiguos que hay en América. Toda América, ni que decir tiene, no la América española, toda América. Bocanegra escribe la primera gramática fonética hispano-quechua, una de tantas gramáticas, hasta 600, que escribieron los misioneros españoles. Y en 1631, la obra Ritual, Formulario e Institución de Curas, en la que se incluye el Anac Pachap Cusiquinin, la alegría del cielo, un cántico a la Virgen, en 4 voces, en quechua y en español. Se está trabajando en la parte sur de América, en el Perú, que es donde el quechua se convierte en lengua franca, en el norte el náhuatl. Aunque es la única composición musical que se conoce de Bocanegra, la obra es de una importancia crucial, la primera pieza polifónica vocal escrita en América y un verdadero himno de los Andes al día de hoy. Hoy los propios americanos la tienen, hispanoamericanos, la tienen por una especie de himno de los Andes. Yo tengo un programa de radio que se llama Esta no es una semana cualquiera y utilizo el Anacpachap Cuisiquinin siempre para poner como fondo musical de las noticias que traigo de la presencia, relativas a la presencia española en América. Van a ver qué joya. Bonita, ¿eh?
Anak Pachap Cusicuinin, Juan Pérez Bocanegra. Interpretó la Schola Cantorum Cantate Domine y el ensemble Elima, dirigidos por Gabriel Garrido. Bueno, son las 8:28. Y a mí me gustaría saber que efectivamente todos estarán bien si presento las 4 piezas que quedan y las escuchamos en su integridad. ¿Les parece bien? Más o menos tendremos para unos 20 minutos. Lo que no quiero es que aquí se aburra la gente. Llevamos mucho tiempo. Así que si les parece bien, seguimos. No me gustaría... entonces tenemos tiempo sobrado. Lo que hace falta también que ustedes tengan... Les voy a presentar otro gran compositor español, Juan Gutiérrez de Padilla, 1590-1664, 74 años de vida, por lo tanto. Al decir de algunos, el más grande de los compositores novohispanos, es decir, de la Nueva España, el virreinato que se constituye en Estados Unidos, en las repúblicas centrales americanas y, ojo, en Estados Unidos. 2/3 de los Estados Unidos formaron parte de la Nueva España. Fueron, por lo tanto, españoles, algo que los norteamericanos desconocen absolutamente. Nacido en Málaga y maestro de capilla de la Catedral de Cádiz, en 1622 es nombrado segundo maestro de capilla de la Catedral de Puebla, como sustituto del primero, y a la muerte en 1629 de Gaspar Fernández, portugués, su predecesor, le sucede en el puesto. Su extensa obra de estilo barroco está conservada en distintas partes, la mayoría de ellas en el libro de coro 15 de la Catedral de Puebla, en México también, la segunda catedral en importancia de todo México. En algún momento de su historia, incluso más importante que la de México, para que se hagan ustedes una idea. Con misas, motetes, himnos, salmos, responsorios, antífonas, una letanía y una pasión según San Mateo. Vamos a escuchar la pieza que se llama Tambalagumba. Bajo, bajo. Mejor, ¿no?
Ambalagumbá, Juan Gutiérrez de Padilla. Era el Ars Longa de La Habana, dirigido por Teresa Paz. Aprovecho para señalarles dos cosas curiosas también. En primer lugar, todos los coros americanos eran mixtos, ¿eh? Había españoles, había mestizos y había indígenas, con mayoría, lógicamente, de indígenas y mestizos, porque la población fue mayoritariamente indígena en todo momento. Pero estos coros se convirtieron, como tantas otras cosas, en uno de esos lugares en los que españoles de origen e indígenas y americanos de origen convivían. Y otra cosa que llamó mucho la atención de los españoles, de los cronistas musicales españoles, es la facilidad con la que los indígenas aprendían la música y la ejecutaban. Y no solo esto, sino la facilidad con la que fabricaban excelentes instrumentos. Una cosa digna de señalar. Les presento un cuarto compositor, Juan Matías, 1618-1667, 49 años, por lo tanto, de vida. Es curioso, es singular, por lo que van a ver ustedes a continuación. Nacido en Zopaeche, actual San Bartolo, Coyotepec, en México, es un indígena o mestizo, no está claro, pero una de las dos, con toda seguridad, de origen zapoteco. Recibe su formación musical en la Catedral de Antequera, mi apellido, Antequera. La actual Oaxaca se llamaba Antequera, fue fundada como Antequera y solo cambia de nombre cuando se produce la independencia de México, cosa que, como se pueden ustedes imaginar con facilidad, yo lamento mucho. Su maestro y mentor, Juan de Rivera, maestro de capilla entonces, quería llevarlo a Madrid ante Felipe IV, un mestizo al que un compositor español quiere llevar para que lo conozca Felipe IV. Una vez más habla de la relación tan cercana, tan próxima, tan fraternal que se produjo en todo momento entre todas las personas que convivían en América, aparte de otras dificultades que pudiera haber en un momento dado. Esto no fue posible porque el barco falló. En aquel año no hubo navegaciones desde América a España y entonces este señor no pudo venir, perdiendo su oportunidad. En su lugar, Matías será nombrado maestro de capilla
en sustitución de Rivera cuando éste causa baja por enfermedad, convirtiéndose de esta manera en el primer indígena americano en ocupar tan relevante posición. Lamentablemente se ha perdido casi toda su producción, esto es frecuente, es común a mucho de lo que ha sido la música virreina. Es más lo que se ha perdido que lo que ha llegado a nosotros, por desgracia. Aunque en el siglo XIX, entre los papeles del folclorista Cosme Velázquez, el historiador musical Arcadio Domínguez va a encontrar su excelente Stabat Mater. Y en el siglo XX, otro investigador musical, Robert Stevenson, va a hallar en Guatemala el villancico ¿Quién sale aqueste día disfrazado? Que es el que vamos a escuchar. A ver. Y sana confusión, que causa admiración, y sana confusión, que causa admiración, que causa admiración, muy bien la que espera, un Dios así se llega, un cordero manso que a todos se queda, porque el garante de los cielos que sale, todos sigan con gran belleza, todos sigan con gran belleza, con gran belleza. Tenemos dichosa dulce al amigo de la tierra, porque ese es el destino. Con los desdichos y penas, es el rey que disfrazado, baja del cielo a la tierra, a dar su cuerpo instante, en una estrella mesa, pues es como nuestra vida, y por las puertas entra. Habrá mucho regocijo, habrá mucha sana fiesta, al ver a Dios nueve coros, ya que despierto y aprenda, predican dulces motetes y sonoras chanzoneras. ¿Quién sabe antes de día disfrazado? Vestido de encantado y de blanco, se ve lleno de gozos, que la majestad es esta, y seguiremos gozosos, y encantados juntos, cielo y tierra celebran, y sana confusión que causa admiración, y sana confusión que causa admiración, que causa admiración, muy bien la que espera, un Dios así se llega, un cordero manso que a todos recrea, porque el garante de los cielos que sale, todos giran con gran belleza, todos giran con gran belleza, con gran belleza. ¿Quién sale aqueste día disfrazado? Juan Matías. Era la capilla virreinal de la Nueva España que dirigía Aurelio Tello. Les presento ahora el penúltimo de los compositores que quiero presentarles, Manuel de Sumaya, nacido no sabemos cuándo ni dónde, muerto en 1739. Es el primer maestro de capilla no indígena nacido en la Nueva España. Antes hemos hablado del primer
maestro de capilla indígena. Ahora vamos a hablar del primer maestro de capilla que sin ser indígena, pero había nacido ya en la Nueva España, no era nacido en Europa. A la muerte en 1715 de Antonio de Salazar, su maestro gana el concurso para sucederle como maestro de capilla de la catedral. Su mucha obra en este caso, por fortuna, conservada en las catedrales de México, Puebla, Morelia y Antequera, una vez más, la actual Oaxaca, y en el Museo del Virreinato del Tepoztlán, muestra gran influencia del barroco italiano, especulándose de hecho con un viaje que podría haber hecho a Italia y que podría haber durado hasta 8 años, porque se registra un periodo de 8 años de ausencia en los que él no aparece en ningún registro americano y se piensa, por la naturaleza de su obra, que pudo estar formándose en Italia. Es autor de la segunda ópera compuesta en América, la Parténope, de la que conocemos el libreto, pero no la música, no la partitura, por desgracia. Saben ustedes que el libreto es el argumento de una ópera, es decir, lo que uno puede incluso leer es la historia de la ópera. Sobre el libreto se superpone la música. Nos ha llegado, como ocurre, por cierto, con tanta obra musical operística española de estos siglos, que ha desaparecido la partitura y sin embargo nos ha llegado el libreto. Aquí nos ocurre lo mismo. Con gran pena del cabildo, abandona la Catedral de México para dirigirse a Antequera, donde va a morir. Vamos a escuchar de este autor su obra llamada Angélicas Milicias. Una belleza como todo lo que estamos escuchando hasta el momento. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo.
Angélicas Milicias, un villancico a la Virgen María. Manuel de Sumaya. Era el ensemble El Ima que dirigía Gabriel Garrido. Y les voy a presentar ya al último compositor que quería que ustedes conocieran, autor de la que es mi pieza favorita, que puedo escuchar hasta 15 veces seguida, y particularmente en la época navideña, porque es un villancico, es una belleza, pero querría transmitirles, contagiarles mi entusiasmo por esta pieza. Estamos hablando de Juan de Araujo, nacido en 1646, muerto en 1712. Nace en Villafranca de los Barros, en España, por lo tanto, a sus 25 años es nombrado maestro de capilla de la Catedral de Lima. Posteriormente viaja a Panamá y probablemente a Guatemala. Ven ustedes que está en el Virreinato del Perú, en el sur de América, y se traslada, sin embargo, al Virreinato de Nueva España, en el norte de lo que son las posesiones españolas. De vuelta al Perú, es nombrado maestro de capilla de la Catedral de Cuzco, y en 1680 de la de Chuquisaca, actual Sucre, donde permanece hasta su muerte. En ella se conserva la mayoría de su obra conocida, de temática tanto religiosa como profana, más de 150 piezas. Será pionero en la fusión, esto es importante, esto es interesante, de los ritmos europeos y americanos con los de la población de origen africano, que existe ya en América en aquel momento, como se ve con claridad en este maravilloso Los Coflades de la Esclella, negritos a la Navidad del Señor, donde incluso conserva el habla de los negros hispanos. El niño de Sampaná. Más linda nuestra danzera.
Los cofrades de la Estrella, Negritos a la Navidad, Juan de Araujo. Interpretó el grupo de canto coral que dirigía Néstor Andrenazi. Pues con esto he terminado. Simplemente hacerles una pregunta. ¿No creen ustedes que vale la pena rescatar esa música y difundirla? Muchas gracias. Es muy tarde, hemos estado aquí 2 horas, ¿eh? Agradezco mucho la paciencia de todos ustedes y, sobre todo, espero que lo hayan disfrutado, y que hayan entrado en conocimiento de esta realidad tan desconocida, que es la impresionante labor musical que llevaron a cabo los españoles en América. Sí. Es algo, Todos los aspectos. Hay más partituras de barroco hispanoamericano que de barroco europeo. pues es muy posible, no tendría nada de particular. Oye, Luis.